Hola Fabio, somos el grupo 4, conformado por Sandra Lesmes. Daniel Pedraza. Andrea Amado. Y María Alejandra Guerrero. Bueno, el video de hoy es sobre la Cueva de los Sueños Olvidados. Lo primero que queríamos hablar era sobre la temporalidad. Em, bueno, voy a comenzar con esta, porque a mí me pareció súper absurdo, como temporalmente absurdo, pensar en 26.000 años, como que llevemos existiendo tanto tiempo. O sea, a mí me parece absurdo pensar, por ejemplo, en 2.000 años. Mm, y como en todo lo que ha pasado, como, o sea, en más de 2.000 años, ¿saben? Como en la historia, y como el registro que tenemos, como de lo que... Uno no dimensiona tanto que haya pasado como en la historia de la humanidad, ¿sabes? Es raro. Y tanto tiempo, y tanto tiempo como de historia que no conocemos. Como, Em, entonces sí, como me puse a pensar mucho en eso, en que todo lo de la cueva ha estado preservado por tanto tiempo. em, También un poco por no conocerlo, ¿no? Como el hecho de que lo conocemos ahorita fue porque estaba sellada, como que no la habíamos tocado. Y cuando empezaron a entrar turistas y eso, hay una parte en la que dicen como, uy, tuvieron que cerrar la cueva porque empezó a crecer moho. Sí, de la respiración de las personas. No, me Sí, pareció muy loco. Digamos que para complementar como eso de la temporalidad que dices, voy a irme un poquito más ya como con las pinturas. O sea, me parece muy loco que estén dibujadas, lo que hice como hace 26.000 años, y parecen dibujos de ahora. O sea, en un momento yo dije como, ¿sí será verdad o ¿O será será que la llegaron, producción que que empezaron a fueron a dibujar pintar? ahí encima? Total. El caballo se veía súper perfecto. Literal, o sea, yo cuando vi las pinturas, en realidad, o sea, se me asemejó mucho como a ese ejercicio que hacen, de que uno dibuja como en un papel media, se llama papel de edad media, y tiene como la misma tonalidad de las rocas, ¿sí? De como de la cueva, y uno usa carboncillo. Entonces, Sí. era muy igual, entonces parecía como básicamente esos dibujos cualquier persona los puede hacer ahorita. Entonces eso me impresionó y también como la, la capacidad como de observar que pudieron haber tenido esas personas, porque ellos no están viendo directamente el animal dentro de la cueva, No, no, sino es es algo como que un alguna vez recuerdo vieron. de la afuera y digamos que puede que no hayan tecnologías ni nada, pero simplemente el hecho de ese ejercicio de observar y calcarlo como con tanta exactitud que uno puede reconocer el animal, o sea, me pareció impresionante, la verdad. Sí, y de pronto, pues que en el mismo video como que lo explican, que se ve un poco la evolución del hombre, ¿no? Porque se ven algunos dibujos que no son tan perfectos como esos, sino se ven más mamarrachos un poquito. Y al lado del caballo se ve como, wow, o sea, si hubo un avance en algún punto, como que pasó eso, como que empezaron a darse cuenta de un poco del arte. También me impresionó un poquito para conectarlo con la clase. Al inicio quedé un poco confundido de que la cueva fuera tan como difícil de llegar, cuando pues el profe había dicho que pues, los humanos nunca se habían metido tanto, sino pues eran rocas que quedaban muy pues, como al exterior. Entonces también se me hizo curioso que esa fue la única forma de que se conservara, pues que se hubiera caído una montaña para conservarla. Bueno, creo que a mí sí, con ese tema de las pinturas, me pasó algo particular y es que como que no entendía muy bien los dibujos. O sea, como toda la explicación que después daban de que era que estaban en movimiento y demás, pues no sé, de pronto, como no estoy tan acostumbrada al tema artístico, pues solo veía como los animales ahí muy simplones y como rayas. Pero sí, como que fue más a raíz de la explicación que empezó a dar y como la interpretación, pero pues no lo veía tanto. total. Pues digamos que ahí con el movimiento, o sea, entiendo que puedes como tener otro punto de vista, pero digamos como para ampliar un poquito la explicación de por qué ellos veían ese movimiento, también se debe como a la misma forma de la roca. Sí, o sea, digamos que pues la pared no es como un lienzo plano, digamos como esta mesa, que incluso es mucho más difícil como conseguir el movimiento ahí, sino que creo que el hecho de que sea tan irregular le aporta mucho a que de verdad, pues de alguna forma se entienda que el animal está en movimiento o están intentando contar una historia sobre el animal. Entonces eso pues también me parece muy curioso porque por lo general ahora pues un artista o alguien que solo pinte
por hobby, pues normalmente lo hacen en un lienzo plano y pues uno puede empezar a explorar como ese tipo de superficies, no sé, nuevas. Ahí Total. como, Y yo creo que también nos podríamos plantear esa pregunta como llevándola a lo contemporáneo, como uno como contaría una historia sin tener que decirla como oralmente o sin poder explicarla, sin poder escribirla, como de qué forma verías el movimiento si solo fuera a través del dibujo. Em, entonces sí, hay una parte súper bonita en la que se ve como solo un animal que tiene como varias patitas. Uf. Total. Y esa, siempre me acuerdo de esa porque es uno de los primeros referentes que dan como en clases de video o de animación. Em, Porque es eso, como en realidad es el origen del video, como no solo es un dibujo, sino es un dibujo que captura muchos momentos, sí, como muchos momentos en uno. Entonces, eso me pareció muy chévere. De pronto, no sé si es de la explicación que esperas, pero Ya lo Ya, lo entendí mejor. interiorizaste. Ok. pues digamos que otro ejemplo como para, no sé, es que a mí también cuando vi el video me hizo recordar mucho a la película esta de La Era del Hielo, que hay en un fragmento en donde literalmente las pinturas se empiezan a mover, entonces ver que en realidad sí existe y que no solo es como de una imaginación por allá de alguien, sino, o sea, me parece muy loco y como que de verdad, pero digamos que sé que es como de parte de la interpretación de cada persona, pero digamos que yo sí, cuando vi las imágenes sentí como, wow, o sea, de verdad te están moviendo, de verdad está pasando algo. Como que, ay, si era real. Sí, o sea, me pareció muy loco y también algo que tú mencionabas, el hecho de que era una cueva súper profunda. Yo en un momento dije como, pero esta gente cómo hacía para dibujar en esa oscuridad, o sea, entiendo que usaban el fuego, pero igual, o sea, es que no entraba luz por ningún lado y pues que no era algo pequeño que estuvieran cerca como Como una a la entrada. salida, sino literalmente se Y que fueron como tuvieron que hasta lo usar más. escaleras y todo, fue muy raro. Sí, sí, me pareció súper loco y el hecho de que en realidad ellos no habitaban ahí, ¿no? Solo entraban y se iban porque en realidad eran los animales los que estaban ahí. Entonces, curioso. Curioso. total. Hay otra parte que también me gustó mucho, como en términos de arqueología, em, que era, que era nada, que iban como viendo la cueva y la señora decía como, miren, hay como pedazos de ceniza de hace un montón de tiempo, de cuando, uy, me pareció muy chévere ese sobreanálisis, como de Y con todo, como, todo. Habían unos puntos rojos que también decía como, no, esto era de tal cosa. Pues unos puntos rojos, pero chévere. Los de la entrada que supuestamente eran la mano, ¿no? O sea, yo entiendo que solo era como esta parte de acá y ellos dije, no, y es que a través de esto descubrimos que tenía el meñique torcido y yo, pero ¿de dónde lo sacan? O sea, no ay, entiendo, o sea, y me parece también súper me loco. pareció muy O sea, ese chévere trabajo es una cosa de loca. que uno se da cuenta que en serio es como que son muy humanos, como que uno es muy humano, como no es como que estén como menos evolucionados que nosotros, como que nosotros también pintamos en paredes y hacemos grafitis y tenemos el meñique torcido y, y me parece muy chévere que desde el objeto también hayan podido como reconstruir una historia. Ya, punto. No sé si Sí, tienen algo que decir. no, yo creo que con eso Muchas ya. gracias, hasta Gracias, pronto. Fabio.